El rechazo y la reconstrucción silenciosa. Me rechazaron, me reconstruí en silencio. Cuando nadie se quedó, y aún así, algo en mí permaneció. Al principio lo que duele no es la ausencia de la persona, sino el silencio que viene después, el eco de las palabras no dichas, el vacío de lo que quedó suspendido entre un abrazo que no llegó y una promesa que no se cumplió. El rechazo tiene un sonido que nadie oye desde fuera, pero que vibra por dentro como un ruido constante. No solo se lleva a alguien, sino que deja un espacio, y en ese espacio la duda crece. Fui poco, ¿y si hubiera hecho las cosas diferente? Así es como el dolor comienza a confundirse con la identidad, y cuando nadie se queda, parece que hasta quienes somos empiezan a irse con ellos. Séneca, con la serenidad de quien ya ha atravesado esas ausencias, escribió: «El rechazo de fuera es una oportunidad para el reencuentro interior», y quizás el alma ya lo sabía. Pero el cuerpo quería a alguien, quería permanencia, quería consuelo, y cuando no lo tuvo, se congeló. Marco Aurelio, en su lúcida discreción, decía: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Entiende esto y encontrarás fuerza». Pero entender lleva tiempo, porque al principio la mente quiere control, quiere explicaciones, quiere lo imposible. Volver en el tiempo y rehacer todo. Y mientras tanto el dolor crece en silencio, crece sin alarde, crece hasta ocuparlo todo. La reconstrucción no empieza con fuerza, empieza con escombros. Empieza en el suelo, cuando todavía no sabemos si nos vamos a levantar. Empieza con preguntas que no tienen respuesta. Empieza con noches en las que el sueño no llega. Con días en los que el cuerpo está presente, pero el alma todavía intenta volver. Es un proceso mudo, invisible, como un árbol que crece bajo tierra antes de romper la superficie. Nada parece cambiar por fuera, pero por dentro algo insiste en respirar. Es como si el dolor cavara espacio para que algo más firme pudiera nacer. Algo que ya no necesite sustentarse en promesas de otros. El dolor del rechazo no es solo el fin de algo, es el comienzo de otra cosa, una cosa más profunda, una cosa que ya no depende del regreso de nadie, una cosa que se levanta despacio, pero con raíces que no se rompen en la primera tormenta. El rechazo muestra lo que nos falta, pero también revela lo que ya está listo para nacer. Y la curación comienza cuando dejamos de pedir que vuelvan, cuando dejamos de correr tras lo que se fue, cuando nos sentamos en la oscuridad y, por primera vez, nos preguntamos: ¿qué quedó? Lo que quedó es lo que importa. Lo que quedó es lo que nos va a reconstruir. Y por poco que parezca ahora, ese poco todavía respira, todavía pulsa, todavía tiene nombre, todavía eres tú. Y eso es el comienzo. El dolor de no ser elegido y el eco que eso deja en el alma. Hay un momento en que el cuerpo siente antes de que la mente entienda. Cuando alguien no nos elige, no es solo la ausencia lo que nos hiere, es el significado que le damos a esa ausencia. Es como si el no del otro se convirtiera en un espejo deformado, haciéndonos creer que hay algo mal en nosotros. Y ese espejo, silencioso e insistente, nos acompaña, en la forma en que nos miramos en el espejo real, en la forma en que dudamos en entregarnos de nuevo, en la forma en que, incluso en presencia de afecto, todavía esperamos ser abandonados. El rechazo crea agujeros donde antes había certeza, y la mente, desesperada por lógica, comienza a revisar cada escena, cada gesto, cada palabra, como si rehaciendo los pasos fuera posible cambiar el final. Pero la historia no cambia, y la repetición del dolor solo aumenta el silencio. Y el silencio, cuando no se escucha con compasión, se convierte en abandono interno. Poco a poco, la autoestima se apaga, no de golpe, sino en pequeñas dosis. Un día sin esperanza, otro sin deseo, una sonrisa forzada aquí, una mirada vacía allá, hasta que nadie se dé cuenta, pero algo en ti se ha vuelto ceniza. Ser rechazado no duele solo porque el otro se fue,
duele por lo que eso despierta en nosotros, por la duda que se instala. ¿Alguien algún día verá quién soy y aún así se quedará? Esa pregunta resuena, y el eco es lo que lastima, porque se esparce en las relaciones futuras, en los silencios no dichos, en los intentos de moldearse para complacer. Pero hay un punto de inflexión, un momento silencioso y profundamente íntimo, en el que algo en nosotros decide no huir más del dolor, decide no intentar borrarlo más, decide solo sentir. Permitirse doler sin destruirse es un gesto de valentía, es reconocer que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos, y es solo cuando el dolor es acogido que comienza a transformarse. No desaparece, pero cambia de forma, deja de ser corriente y se convierte en puente, un puente hacia adentro, hacia lo que todavía está aquí, hacia lo que quedó incluso después de la partida, porque algo quedó, algo resistió al rechazo, y ese algo, por pequeño que parezca, es la semilla de la reconstrucción. Una reconstrucción que no comienza con respuestas, sino con la simple y profunda decisión de permanecer, incluso herido, incluso solo, incluso en silencio. Permanecer. El error invisible de intentar ser mejor para quien ya se fue. Después de que alguien se va, es común que el cuerpo siga aquí, pero el alma corra tras ella. Y en esa carrera, muchas veces silenciosa, nace el esfuerzo de cambio. No un cambio sincero que florece desde dentro, sino un intento ansioso de ser lo que quizás haría que el otro regresara. Nos ponemos sonrisas que no son nuestras, repetimos comportamientos que no nos representan, moldeamos la esencia como si fuera defectuosa. Y a esto lo llamamos evolución. Pero en el fondo, es solo miedo disfrazado de esfuerzo, es solo carencia disfrazada de virtud. La mente crea la ilusión de que, si nos volvemos lo suficientemente buenos, el otro reconsiderará, recordará, volverá. Y en este proceso, cada paso de mejora se aleja del eje, porque no se hace por amor propio, sino por desesperación, por un deseo inconsciente de ser aceptado por alguien que ya no está. Séneca advertía con firmeza: lo que se hace para agradar rara vez se hace con virtud. Y tenía razón, porque la virtud no suplica, la virtud no ruega por un regreso, camina con integridad, incluso si eso significa andar solo. Cuando el cambio es motivado por el miedo a no ser amado, deja de ser curación y se convierte en una máscara pesada, que exige esfuerzo para mantener, que consume energía emocional, que crea un abismo entre quienes somos y quienes intentamos parecer. Y ese abismo, con el tiempo, cobra un precio alto, el de la autoalienación. Perdemos el contacto con nuestra verdad, con nuestros límites, con nuestros deseos, hasta que un día, incluso si el otro regresara, quizás ya no reconocería quiénes somos, porque ni nosotros mismos nos reconocemos. Cambiar por alguien es abandonar el propio eje, y todo abandono, aunque parezca estratégico, genera pérdida. La pérdida de uno mismo es silenciosa, pero devastadora, porque al final de todo, lo que permanece no es lo que el otro vio en nosotros, sino lo que logramos sostener cuando nadie más miraba. Y es por eso que la reconstrucción debe ser íntima, debe ser honesta, debe hacerse no para impresionar, sino para pertenecer de nuevo a uno mismo. Ese es el retorno que importa, el retorno hacia adentro, hacia el hogar interno que nunca debería haber sido abandonado. Cuando ese reencuentro ocurre, lo que el otro piensa o hace ya no define el camino, porque la búsqueda deja de ser por el retorno y pasa a ser por la verdad. Y la verdad nunca exige que te cambies para caber en el corazón de alguien. La verdad solo exige una cosa: que no te pierdas de nuevo intentando ser quien no eres. El silencio, que sofoca y también salva. Al principio, el silencio es un grito que resuena sin sonido, pero que el cuerpo escucha como una sirena.
Es el ruido de la ausencia, el ruido del rechazo, el sonido de una presencia que no vuelve. Y cuanto más crece el silencio, más parece aplastar por dentro, como si el tiempo se detuviera en cada segundo en que ningún mensaje llega, en que ningún gesto se hace, en que todo lo que existe es el vacío dejado por quien se fue. El silencio, en ese primer momento, parece castigo, parece pena, pero no lo es. Es pasaje, porque poco a poco el silencio se va transformando, va dejando de ser el lugar de la falta y se convierte en espacio de reencuentro. Al principio duele porque nos obliga a escuchar lo que siempre acallamos, pero después empieza a limpiar, a revelar, a mostrar lo que hay detrás del ruido de la nostalgia, de la rabia, de la duda. Cuando ya no hay nadie a quien escuchar, empezamos a escucharnos a nosotros mismos. Y esa escucha es, quizás, el gesto más radical de amor propio que se puede vivir. No escuchar para justificar, no escuchar para arreglar, solo escuchar para acoger. Marco Aurelio lo sabía. Meditaba en silencio todas las mañanas, no para huir, sino para recordarse quién era, más allá de los papeles, más allá de los elogios, más allá de las pérdidas. Porque el silencio es memoria, pero también es presencia. No trae respuestas fáciles, pero trae preguntas verdaderas. Y esas preguntas, cuando no son evitadas, comienzan a mostrar caminos. No caminos para volver atrás, sino caminos para seguir adelante, con más verdad, con más conciencia, con más coraje. Hay una práctica casi secreta, pero profundamente transformadora: escribir lo que nunca tuvo valor de decir, ni siquiera a uno mismo. Escribir sin filtro, sin miedo a parecer débil, sin la intención de mostrar a nadie, solo para ver, solo para tocar lo que está escondido. Porque a veces lo que más nos ata no es el dolor, es la negación de este, y escribir en ese sentido es permitir que el alma hable. Hable con el papel, hable con la propia historia, hable consigo misma, con la amabilidad que nadie ofreció. El silencio entonces deja de sofocar y empieza a salvar. No de forma mágica, sino de forma gradual. Pasa a ser refugio en lugar de amenaza. Pasa a ser suelo en lugar de abismo. Y en ese nuevo suelo, hecho de escucha y presencia, el alma encuentra algo que había perdido: la capacidad de confiar en sí misma, de sostener su propio silencio sin romperse, de ser íntegro, incluso sin respuesta. Porque a veces lo que cura no es ser escuchado por el otro, es, finalmente, escucharse a uno mismo con profundidad y permanecer, incluso en la oscuridad, incluso en silencio. Permanece. Lo que el rechazo enseña sobre el valor y sobre los límites, a veces no es el otro quien nos rechaza, somos nosotros quienes, por miedo a perder, dejamos de elegirnos. Y cuando esto se repite, cuando el amor propio es constantemente postergado para caber en espacios que no nos sostienen, el rechazo se convierte en reflejo. Ya no es solo el fin de una relación, es el síntoma de algo más profundo: la falta de límites claros, la dificultad de decir no, el hábito de permitir, de aceptar demasiado, de tragar demasiado, de callar demasiado, todo para no ser abandonado, todo para no ser excluido. Pero en ese intento de permanecer, terminamos perdiéndonos. El dolor del rechazo saca a la luz lo que antes era invisible. Muestra los gestos que dolieron, pero fueron silenciados. Muestra las concesiones que hicimos sin darnos cuenta. Muestra la tolerancia que superó lo que era saludable. Y muestra sobre todo lo poco que creíamos merecer. Porque nadie nos quita algo que protegemos con claridad. Solo invaden aquello que dejamos abierto. Solo toman lo que no firmamos como sagrado. El rechazo entonces puede ser liberación, pero solo después de que la ira dé paso a la lucidez. Solo después de que dejemos de culparnos y comencemos a escucharnos. Séneca decía con precisión: la virtud no grita,
simplemente se va cuando no es respetada. Y esa partida silenciosa es muchas veces confundida con debilidad, pero no lo es. Es madurez, es dignidad. Es el gesto más íntegro de alguien que ha aprendido que su valor no puede depender de la mirada del otro, que el límite no es una barrera contra el amor, sino un camino para que éste florezca con verdad, sin regateos, sin humillación, sin miedo. Y ese aprendizaje, por doloroso que sea, es lo que transforma el rechazo en fuerza. Hay una práctica interna que puede convertirse en un hito, recordar todo lo que toleraste por miedo a ser abandonado, no para culparte, sino para comprender, para ver el patrón, para ver con claridad dónde empezaste a alejarte de ti mismo. Porque solo podemos reconstruirnos con verdad cuando reconocemos dónde nos rompimos, y casi siempre nos rompimos primero por dentro, en el lugar donde dejamos de decir basta, donde dejamos de decir aquí no, donde dejamos de decir yo también importo. El rechazo enseña sobre el otro, sí, pero mucho más sobre nosotros, sobre lo que necesitamos proteger, sobre lo que ya no podemos permitir, sobre lo que queremos construir de aquí en adelante. Y este aprendizaje no necesita aplausos, no necesita testigos, basta con que se viva con honestidad, con firmeza, con ese tipo de amor que, aunque herido, decide levantarse, no para probar nada, sino para existir con más presencia, con más claridad y con el coraje silencioso de nunca más dejarse para después. La metáfora del suelo partido y la flor que nació de allí. Hay escenas que parecen finales, cuando todo se derrumba, cuando alguien se va, cuando lo que antes era certeza se transforma en silencio. En ese instante, todo se parte, y el suelo que parecía firme se quiebra. Se quiebra no solo por fuera, sino también por dentro. El alma se dobla, el cuerpo se curva, la esperanza se retrae y el dolor ocupa el espacio que antes era morada de sueños. Pero incluso en este escenario de ruptura, algo insiste, algo silencioso, algo invisible, algo que no hace ruido, pero resiste, porque hay vida hasta en las grietas, hay vida hasta en lo que se rompe. Como el suelo que, después de una larga sequía, finalmente cede a la lluvia, el alma necesita espacio para respirar. Y a veces es en la ruptura donde nace ese espacio. Es allí, en la grieta, donde entra el aire, donde la luz penetra, donde la flor brota, no a pesar del dolor, sino a causa de él. La flor no surge donde todo está intacto, nace donde la tierra ha sido herida, donde la estructura ha cedido, donde la superficie se ha roto, y lo mismo ocurre con el alma. Necesita grietas para florecer, necesita pérdidas para reencontrarse, necesita rechazo para recordar lo que realmente importa. El dolor nos saca de quicio, pero también nos reposiciona, desconstruye, pero también reconstruye, solo que la reconstrucción no es como antes, no es una copia de lo que fue, es otra cosa, más profunda, más consciente, más sincera. E incluso si todavía es frágil, esta nueva versión ya lleva algo que la anterior no tenía. Raíz. Raíz en el propio valor. Raíz en la propia verdad. Raíz en aquello que, incluso partido, permaneció, porque no toda pérdida es ruina. Algunas pérdidas son solo el inicio disfrazado de fin. El rechazo, en este sentido, es como el rompimiento de la tierra. Duele, sí, pero prepara. Prepara el terreno, prepara el espacio, prepara el corazón. Y entonces, un día, sin aviso, algo florece. Una nueva forma de amar, una nueva manera de estar consigo mismo, una nueva respiración, una nueva mirada y, sobre todo, una nueva certeza, la de que, incluso partido, todavía eres suelo fértil, todavía eres refugio, todavía eres posible, todavía eres. ¿Y si todo esto no fue un final, sino un nuevo comienzo? ¿Y si el dolor que te hizo caer fue exactamente lo que te permitió crear raíces más profundas?
¿Y si la flor que ahora nace solo existe porque un día te permitiste partir? El suelo se quebró, pero el alma resistió. Y eso ya es un milagro. Ya es un renacimiento, ya es una flor. Se fueron, pero yo me quedé conmigo. Y ese fue el comienzo. Al final de todo, lo que quedó no fue el vacío de la ausencia, fue la presencia que resistió, fue la permanencia silenciosa de quien decidió, incluso entre pedazos, seguir entero. Porque hubo un momento en que todo pudo haberse derrumbado, y por dentro hasta se derrumbó. Pero algo quedó, algo se mantuvo, algo que no dependía del afecto ajeno, del reconocimiento, de la validación, algo esencial. Algo que solo quien atraviesa el rechazo con los ojos abiertos es capaz de encontrar a sí mismo. Séneca decía, nadie es más rechazado que aquel que nunca se aceptó a sí mismo. Y quizás sea eso lo que más dolió, haber esperado que el otro nos acogiera cuando aún no sabíamos acogernos a nosotros mismos, haber depositado en el amor del otro la esperanza de sentirnos finalmente suficientes. Pero cuando esa espera se desvanece, lo que queda puede parecer devastación, y lo es, pero también es liberación. Porque el dolor del rechazo, cuando se atraviesa con conciencia, deja rastros de claridad, muestra con exactitud dónde fuimos ausentes de nosotros mismos. Marco Aurelio nos enseñaba que el sufrimiento nos forma, pero solo si lo usamos como espejo. Y ese espejo, a veces duro, nos revela el rostro que evitamos, la parte de nosotros que se anuló, que se dobló, que esperó demasiado, pero también nos revela la parte que quedó, que respiró hondo, que incluso en silencio comenzó a reconstruirse, no para probar nada, sino para ser, simplemente ser, con más firmeza, con más presencia, con más verdad. La reconstrucción estoica no necesita aplausos, no exige respuestas, no busca espectáculo. Ocurre en lo cotidiano, en el simple gesto de seguir, en la mirada que se niega a perderse de nuevo, en la elección de no moldearse para encajar. Es silenciosa, pero potente, porque está hecha con sobras, con retazos, con memorias rotas que al unirse forman algo nuevo, algo que ya no depende de quién se quedó o se fue, algo que pertenece, por fin, solo a ti. Y al final, cuando miramos todo lo que pasó, nos damos cuenta. Ellos se fueron. Sí. Pero yo me quedé conmigo, con las manos aún temblorosas pero firmes, con el corazón aún sensible pero entero, con los ojos aún llorosos pero más lúcidos. Y eso fue el comienzo de un amor que no se va, que no necesita ser pedido, que no implora un regreso, un amor que se basta a sí mismo, un amor que es refugio, un amor que, finalmente, floreció donde antes solo había silencio. Y fue en ese silencio donde me encontré, y fue ahí donde renací.